un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país que ustedes y yo sabemos lo merece. Me había comprometido de no volver a empezar nuestro encuentro diciendo un invitado muy especial, pero voy a darme el permiso y la licencia de decir un invitado muy especial. Un hombre que ha desafiado esquemas, con un compromiso muy grande de hacer país y sin lugar a dudas una autoridad en el tema de marketing inclusivo. Alejandro Hernández, bienvenido. Muchas gracias, Aurelio. Un placer estar compartiendo espacio de nuevo contigo en este programa, que me hago un fan de tu programa. Soy no solo un seguidor, sino un aliado en la divulgación de tus temas que encuentro aportan mucho a la construcción no solo de la producción, sino de la familia. Dos temas que tienen que ir ligados íntimamente. Así es. Contémosle a quienes nos acompañan quién es Alejandro Hernández. Bueno, pues Aurelio, Alejandro Hernández es un paisa, encantado de su país, encantado de su región, trabaja con educación superior. Yo trabajo en la parte de planeación institucional de la Corporación Gilberto Echeverry Mejía. Esta entidad, que es de orden departamental, se encarga de gerenciar la política pública de educación superior aquí en Antioquia. Ya llevo varios años con la entidad, haciendo todo lo posible por facilitarles el acceso y la permanencia y graduación a los habitantes del departamento. Es una labor muy bonita. Este año acabamos de cumplir 10 años de labores continuas. Yo soy negociador internacional, tengo una especialización en formulación y evaluación de proyectos, y en este momento me encuentro haciendo una maestría en administración gerencial. Ese es Alejandro Hernández a grandes rasgos. Muy bien. Vamos entonces gradualmente a ir a los pequeños rasgos. ¿Qué es eso que suena aparentemente esnovista de marketing inclusivo? ¿Qué te imaginas? A ver, tú sabes que no me imagino, sino que lo comparto, pero quiero Listo. que lo compartamos con las personas. Marketing inclusivo es Inclusivo, una, te voy a dar una respuesta de perogrullo. Un marketing inclusivo es aquel que no es excluyente, como las definiciones del pequeño Larousse. totalmente, totalmente, y es muy acorde, pues no es descabellada, no es traída de los pelos. Vamos a ampliarla un poquito más. Marketing inclusivo es un término que la verdad yo encontraría que le da balance a las posturas políticas. Si yo te pregunto a ti sobre en qué parte del espectro político ubicas el marketing, ¿tú dónde lo ubicarías? A ver, es que En medios de producción. no, tendríamos que hacer una definición que nos sacaría el programa y del encuentro, y es hablar qué es el espectro político, Ok, porque el espectro político es todo lo que impacta y impacta en diferentes niveles, en diferentes sectores. Entonces también podríamos decir que el marketing inclusivo está en todos los ámbitos de una sociedad y de un mercado. precisamente, a eso voy. Entonces, estamos limpiando el concepto de marketing como tal en cuanto a la aplicación. Nosotros encontramos que cuando vamos a hacer acciones que tengan que ver con la promoción, con el estudio de mercados, con llegarle al cliente, con crear una cadena que vaya desde el proveedor hasta el punto de venta, hacemos todo lo posible porque esas acciones vayan lo mejor segmentadas de forma tal que nosotros podamos potenciar nuestro mercado, ¿cierto? Llevarle los productos de consumo masivo a esas masas que cumplen con unas condiciones respecto a mi producto o a mi servicio. Pero olvidamos que hay una serie de poblaciones diferenciadas que tienen las mismas necesidades que tengo yo. Por ejemplo, las poblaciones que se encuentran en situación de discapacidad, cualquiera que ella sea. Teniendo en cuenta que acá, de acuerdo con el Ministerio de Salud, tenemos tipificadas al menos 7 tipos de discapacidad.
Tenemos una discapacidad física, tenemos una discapacidad visual, tenemos una discapacidad auditiva, tenemos una discapacidad en coauto sordoceguera, tenemos una discapacidad cognitiva, tenemos una discapacidad psicosocial y tenemos una discapacidad múltiple. Entonces, dentro de esas ramas, por allá llamarlos de alguna forma, encontramos distintas poblaciones que igual que tú o yo, tenemos necesidades, necesidades de vestido, necesidades de calzado, necesidades de techo, necesidades de esparcimiento, necesidades de desplazamiento. Si yo soy un vendedor de ropa y quiero hacer acciones para ampliar mi mercado, porque mi meta es crecer, ¿por qué no adecuo ese espacio para que mis vestidores sean lo suficientemente amplios para que un usuario en silla de ruedas pueda usarlo? Ejemplo, para una persona con baja estatura, tenga unos escaparates móviles que le permitan bajar la ropa porque no puede alcanzarla, para que en un centro de servicios de atención al usuario, cuando usted lleva su celular a que se lo arreglen, a que se lo activen, tengan una cajera o un espacio donde una persona de baja estatura no quede sobre el mostrador. A ver, Son perdóname, pequeñas acciones Armando, de marketing inclusivo perdóname, y porque atención es al que usuario. me, nos estás dando tantos ingredientes que no me estás dando la oportunidad de degustar cada frase. Me explico. El primer paso entonces de la aplicación del marketing incluyente es desafiar los paradigmas y la famosa frase, es que siempre lo hemos hecho así. Y Sí, podríamos afirmar que el marketing incluyente, inclusivo, abre fronteras a las empresas para llegar a nuevos segmentos y a nuevos mercados. sí, señor. Cuando usted habla de marketing inclusivo, usted está pensando en satisfacer las necesidades, tanto físicas como alimentarias de la población. Entonces, usted no solo debe pensar en marketing inclusivo en cuanto a la ropa. Usted va a un restaurante y tiene una necesidad porque es alérgico a la lactosa. Entonces sus productos también deben tener algún tipo de gama o crear una serie de restaurantes, como en este momento hay restaurantes que le apuntan al veganismo, que le apuntan a los vegetarianos, que son cero gluten, que son cero lactosa, porque hay unas necesidades en cuanto a la salud que deben ser atendidas. Alejandro, podríamos afirmar que un punto de partida es la microsegmentación. Antes hablábamos de segmentos, de grandes segmentos. Hoy sabemos que dentro de esos segmentos también hay particularidades que debemos tener en cuenta. Totalmente. Además, mira, tú tienes una segmentación en la que llegas y dices, necesitamos crear un perfil para una persona entre estratos 5 y 6 que gane entre 6 y 7 salarios mínimos, entre los 35 y 45 años. Usted hace una segmentación demográfica, esto está bien hecho. Pero, ¿qué tal si hablamos de la segmentación en términos de amplitud? Cuando cogemos ese mismo segmento, pero cambiamos esa amplitud por profundidad. Entonces yo digo, voy a atender ese mismo segmento, pero con otras características distintas. Por ejemplo, que sea población sordoseñante. Tiene las mismas características, pero cambia uno de los factores, que es la comunicación. Y yo voy a capacitar a mi cajero, como ya lo han hecho varias entidades acá, que tienen entre sus cajeros personas que se comunican con lengua de señas. Esa pequeña variación hace Hace que la tu mercado diferencia. crezca de una Claro, forma claro. impresionante. Primero, hay una visión humanista de respeto al ser humano, pero eso se traduce en el PIG y se traduce en los resultados de una organización. Claro.
A mí me pasó, fue algo anecdótico. Yo en ese momento me encontraba haciendo un curso de lengua de señas que había promovido la gobernación y me fui a hacer una actividad en Río Negro. Y en la panadería donde estaba en ese momento desayunando, me atendió una persona con discapacidad auditiva, que me preguntó, hablando, eh, sobre algo más sobre el café. Cuando ella me habla, yo detecto que tiene problemas acústicos, que tiene problemas auditivos por el volumen, ¿cierto? Y cuando me voy a despedir, le doy las gracias. Ya, eso es todo, la seña para gracias. La sonrisa de esta persona no tiene descripción. Cuando alguien que es sordoseñante y que hace parte de esta población encuentra que un par, en este caso yo, que soy un cliente, se comunica con el mismo sistema de comunicación que tiene, eso genera impacto. Y nosotros debemos masificar este tipo de conductas, que no sean un factor de diferenciación en la hoja de vida, que se vuelva parte del paisaje, que a los Claro. niños en el colegio les empiecen a hablar desde pequeños con lengua de señas. Pero Alejandro, discúlpame un momento porque el tema es apasionante, el tiempo metodológicamente es limitado, pero déjame hacer un poquito de contraparte, aunque creo que en la expresión de mi rostro se refleja el Todo lo placer contrario. que siento y la credibilidad y la necesidad. ¿Cómo hacer el empresario que nos acompaña el día de hoy que diga, cómo traducir esto de la poesía a la realidad? ¿Cómo no convertir el marketing inclusivo en banderas populistas, Mm. sino en acciones reales y de efecto social y de mercado? Mira, el pequeño empresario, aquel que está saliendo adelante, no tiene que hacer una campaña tipo Coca-Cola, tipo Bancolombia, de miles de millones de dólares, tipo Burger King. No, hay pequeñas acciones que yo puedo generar en distintos momentos de la cadena de comunicación con el usuario, con el cliente, que le pegan al marketing inclusivo. Por ejemplo, usted va a repartir unos volantes full color, ya los cotizó con su proveedor. No mande a timbrar 2.000, timbre 500. Y esos 500 en una esquinita le pone braille. Ya está haciendo marketing inclusivo. Las pequeñas cosas que hacen la Pequeñas diferencia. cosas. Y déjame que esto nos abre un panorama y te comprometo a que repitamos este encuentro. A ver si la interpretación que voy a hacer es adecuada. El marketing inclusivo debe tener dos direcciones. Uno, hacia la cultura organizacional, o sea, hacia el interior de las organizaciones, y otro a la proyección. Es inclusivo cuando yo como empresario no discrimino las madres. Es inclusivo o cuando yo como empresario no tengo el concepto de edaísmo que estamos viviendo en una sociedad donde una Curso de persona de vida. 40 años piensan que es vieja, ¿cierto? Entonces, creo que esto tiene que tener una acción multidireccional de la puerta de mi organización hacia afuera, pero coherencia de la puerta de la organización Totalmente. hacia De adentro. hecho, hay estudios, leí precisamente hace poco en Harvard Business Review, cómo cuando usted aplica conceptos de inclusión, por ejemplo, con una persona en situación de discapacidad, cualquiera de sus discapacidades, como te mencionaba ahorita, dentro de una empresa, esas empresas se potencian. ¿Por qué? Los compañeros, los subalternos, los jefes, todos los que están alrededor de esa persona se sensibilizan. Entonces, esa sensibilización sobre la diferencia que tiene esta otra persona respecto a mí
permite que mi visión se amplíe. ¿Cuál es la necesidad que tienen este tipo de poblaciones? ¿Cómo los puedo llegar a entender? Entonces, lo que tú dices no solo es acertado, es necesario que las empresas, dentro de sus ajustes razonables, puedan hacer implementación de políticas, tanto a nivel interno como a nivel externo, de llegarle al consumidor, al usuario, al cliente, pero también potenciarlo acerca desde el endomarketing en las organizaciones. Tener en cuenta que hay poblaciones y que los procesos de selección, Aurelio, esto debe ser claro, los procesos de selección deben ser ciegos. A usted no lo deben contratar por ser afro, por ser indígena, por ser mujer, por ser población LGTBI. A usted lo deben contratar porque es apto para desempeñar el cargo. Por eso los De procesos de acuerdo. selección tienen que ser Ojo, ciegos. pero esas variables, estamos totalmente de acuerdo y quiero que se interprete lo que voy a decir. Las diferencias no me deben generar ventajas, las diferencias me deben generar equidad. ¿Me hago entender? No porque yo sea, utilizando la expresión, porque yo sea afro, tengo que tener más derechos. No, debo tener los mismos derechos de todos los candidatos que se están moviendo para dotar ese cargo. Totalmente de acuerdo. A eso van. Porque es que mira cómo desde la perspectiva, si yo soy afro, sería muy triste que a mí me tuvieran que escoger Por eso por ser una parte de una cuota. no le queda a uno la autoestima en los pies. En los pies, no, usted lo tienen que contratar es porque el proceso de selección, sus habilidades, sus conocimientos, sus aptitudes, lo hacen la persona propicia para esto, ¿cierto? A eso tenemos que apuntarle desde las esferas internas en las actividades empresariales. Y eso hace que esa concientización colectiva de la empresa, tú lo sabes muy bien porque entiendes muy bien del tema, se proyecte. Una empresa no puede dar lo que no tiene. ¿De acuerdo? Ni un ser humano, de acuerdo. Sí, Así es. sí, 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 Alejandro, este es el compromiso para un nuevo encuentro, pero total. quiero que hablemos y que cerremos nuestro encuentro del día de hoy. Háblanos de dos o tres casos de éxito que tú consideres que deben ser, mm, que se deben resaltar. Y quiero hacer ya un comentario y un homenaje a la corporación Gilberto Echeverry Mejía, que está desafiando una creencia y es que los paisas, de lo cual me siento orgulloso de serlo, a veces pensamos que el mundo empieza en Caldas y termina en Barbosa. Creo que la labor que están haciendo ustedes a nivel de regiones es una cosa reconfortante que hace país. Pero quería que compartieras algunos casos de éxito que creas que vale la pena resaltar. Sí, listo. Bueno, entonces mira, Burger King, el día de la seña norteamericana, realizó una actividad con la población en situación. La lengua de señas permite que uno genere señas para distintas actividades o elementos. Burger King lo que hizo fue precisamente preguntarle a ellos, si ustedes van a pedirme una Whopper a mí, ¿cómo me la van a pedir? Es decir, que el usuario creara una seña para que cuando fuera a Burger King e hiciera esa seña, el cajero le entendiera, le voy a entregar una Whopper. Un comentario que me siento, es que por eso esto sería interminable, me siento en la obligación de hacer, entender que el concepto de marketing inclusivo es un proceso que impacta toda la organización y no es simplemente un memorando, un decreto, una indicación, sino el reflejo de una cultura organizacional. Totalmente, debe haber una apropiación del tema como tal, por lo que te estaba diciendo ahorita, usted no puede dar de lo que no tiene. De acuerdo. Usted tiene que reflejar a nivel organizacional esa cultura, esa filosofía. Otro caso de éxito, la cervecería Ámbar en España. Es muy similar.
La población ciega, al carecer de la capacidad para ver, necesita potenciar otros sentidos. ¿Qué hizo la cervecera? Un focus group. ¿Con quién? Con ciegos. ¿Por qué? Porque tienen desarrollado el sentido del gusto. Usted no ve qué va a comer, tiene que saber qué es lo que va a comer de otra forma. Alejandro, es que voy a hacer un comentario evidente. El marketing inclusivo parte de una verdad fundamental de mercadeo tradicional y es entender que hoy los mercados no son masas, sino que el mercado son individuos con necesidades, deseos y características propias que deben buscar, sí, llegar, impactar y respetar las diferencias y al ser humano. Eh, las personas van a quedar y vamos a quedar muy antejados con la exposición de un maestro de vida como lo eres tú, que te hago el homenaje a ti y a la corporación Gilberto Echeverry Mejía, que entiende que Antioquia no termina, no empieza en Caldas y termina en Barbosa, sino que son regiones y diferentes regiones las que tenemos que tener en cuenta. Quienes te quieran contactar, ¿qué pueden hacer? Mira, voy a aprovechar entonces este espacio para entregar un aviso parroquial. Nosotros en este momento estamos en convocatorias. Estamos con el Sistema de Educación Superior de Antioquia haciendo una convocatoria que va hasta el 30 de noviembre, dirigidos a todos los habitantes del departamento de Antioquia con una oferta de 220 cursos cortos y diplomados que ofrecen la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el Tecnológico de Antioquia, el Jaime Isaza Cavidi y la Institución Universitaria Digital de Antioquia. En coordinación con la corporación, son cerca de 18.000 cupos. Dios, Se le están priorizando a las poblaciones de 11, de décimo, quienes hayan terminado hasta el 2010. Estos cupos son para ejecutarse en el 2024-1, por eso estamos en este momento en el tema de alistamiento. Entran a la página de la corporación www.corporaciongilbertoecheverry.gov.co 540-9040, el teléfono de la corporación. Alejandro, mil gracias A nuevamente. ti. Gracias por hacer país, que tenemos que pasar de los discursos a la acción. Y eso están haciendo y estás liderando. Recuerden nuestro correo Aurelio, vea, electrónico. Dime, adelante. algo muy sencillo para terminar. El elefante se come un mordisco a la vez. El empresario que no se desespere. Acciones con marketing inclusivo son muy sencillas. En Medellín, en Antioquia, hay entidades que se van a encargar de enseñarle a usted lengua de señas, que se van a encargar de enseñarle sobre braille, que le van a sensibilizar el personal. Hay consultores, hay entidades, búsquelas, búsquelas para que haga implementaciones muy sencillas. No tiene que gastarse una fortuna, no crea en eso. Este Una espacio, adecuación del espacio, un solo cambio en el local puede hacer la diferencia ante su competencia con este tipo de poblaciones. Uno solo. Alejandro, este espacio no es de Aurelio Vélez. Este espacio es para la comunidad empresarial y las puertas siempre estarán abiertas y acordaremos una nueva oportunidad. Recuerden nuestro correo electrónico aurelioveles57 gmail.com. Les repito, aurelioveles57 gmail.com. Este ha sido un nuevo encuentro en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con nuestro país, Colombia.